Hola a todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Nilson Gómez y hoy estoy acá desde la comodidad de mi hogar, mi habitación. Ahí perdonen un poco el audio, que no puede que no sea muy bueno, pero pues lo hago con todo mi mayor esfuerzo para que ustedes puedan recibir una palabra. Quiero edificarles hoy con un tema muy importante. El domingo, en la transmisión que se hizo de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Casa del Alfarero, la Sociedad de Jóvenes transmitió un video en donde me entrevistaban y hablaba acerca del verdadero creyente. ¿Quién es un verdadero creyente? Hoy quiero hacer un contraste, quiero hablar lo opuesto, las características de alguien que cree ser cristiano pero no lo es. Y voy a hablar de dos características básicas. Espero que esto les edifique muchísimo. Quiero que vayan por favor a Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, y vamos a hacer énfasis en el versículo. Primero quiero que hagamos énfasis en el versículo 5, luego en el versículo 15 y luego en el versículo 18 y 19. Eso es el texto básico. Primero quiero que entremos en contexto. Primera de Juan capítulo 2 versículo 5. En este caso el apóstol Pablo dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que guarda su palabra, en esto sabemos que esa persona, el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor es característica de un creyente genuino. Entonces partamos de esa verdad. Un verdadero creyente no tiene verdadero creyente, en este caso, el amor de Dios se ha perfeccionado en su vida. Entonces cuando Juan está hablando acerca del amor en alguien, está hablando en realidad, lo que está dando a decir o está dando a entender es que esa persona es un verdadero creyente. Entonces ahora, teniendo esa base, esa verdad, vamos a Primera de Juan, en el mismo capítulo 2, vamos a ir al versículo 15. Yo tengo aquí mi Biblia, por favor sería importante que me acompañaras. Vamos a ver la primera característica de un no cristiano. Alguien que dice ser creyente pero en realidad no lo es. Dice el versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces está diciendo que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ahorita entramos en contexto y dejamos claro una verdad, que cuando Juan habla acerca de que el amor de Dios está en alguien, en realidad lo que está diciendo es que esa persona es cristiana. Es un cristiano genuino, alguien que ha sido perdonado por Dios y que realmente es salvo, un verdadero creyente. Entonces en este caso, el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces lo que está diciendo aquí es que si alguien ama el mundo, no es un verdadero creyente. Eso solo está probando que no es un verdadero creyente. Entonces en este caso, este punto, yo quiero hablar unos tópicos importantes acerca de el amor hacia el mundo. En este caso hay que tener claro qué significa amar y a qué se refiere Juan cuando habla acerca del mundo. Amar está hablando en realidad es de tener un apego o aferrarse a algo. No está hablando aquí del amor entre parejas o entre el matrimonio, no, aquí está haciendo una referencia al amor. Está hablando es de si alguno está aferrado, se ha aferrado en su mente y en su corazón a algo. Ese es el término que el apóstol Juan da a entender acá, cuando dice amar. ¿Sí? No está hablando del amor entre dos individuos, está hablando del apego a posturas o pensamientos. Y cuando habla del mundo, no habla del globo terráqueo, está hablando de la filosofía de este mundo, de lo que el sistema nos enseña frente a nuestros deseos, de los placeres que ofrece el mundo, de la forma de pensar, de la moralidad incluso que enseña el mundo, el sistema, que de hecho en la mayoría de los casos es una doble moral. Entonces lo que está diciendo Juan aquí es: no se aferren, no se apeguen a la filosofía del mundo, a la forma de pensar del sistema. No se aferren a posturas equivocadas o que van en contra de la Biblia, de la palabra de Dios. Por ejemplo, formas de pensar como el amor. ¿Cuál es el concepto del mundo acerca del amor? Sí, en muchos de los casos habla acerca de darse placer. El concepto del amor, del mundo, en términos de lo que es el éxito. El éxito es conseguir mucho dinero y tener una profesión y X o Y, que algunas de esas cosas no son malas, pero ese no es el todo de la vida. De hecho, no es la esencia de la vida. Eso nos enseña las escrituras. Las prioridades, por ejemplo, el mundo nos enseña que debemos tener ciertas prioridades, pero eso está torcido porque en realidad son prioridades que no van acorde a la moralidad de Dios.
Entonces cuando Juan dice no amen el mundo, está hablando es no se aferren a las posturas equivocadas que enseña en este caso el mundo, el sistema que los rodea, no es bíblico. En este caso es importante tener presente lo que dice Efesios 5, versículo 15, que me llega a la mente en este momento. Dice que debemos andar como sabios, no como necios. ¿Y quién es un necio? Un necio es alguien que se aferra a posturas equivocadas o pensamientos equivocados, demostrando así poca inteligencia. Nuestra fuente es la palabra de Dios. Entonces está diciendo él, no piensen conforme a la Biblia, no se aferren a lo que el sistema y a lo que este mundo, este sistema les ha enseñado o lo que les ofrece. No den libertad a sus deseos como el mundo nos dice. Eso sería frente al tema de no amar el mundo. ¿Por qué no está bien amar todo eso? ¿Por qué no está bien amar o aferrarnos a las posturas o a la filosofía o a la moralidad que el mundo enseña, que es una falsa moral en la mayoría de los casos? La respuesta está en el versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Porque todo lo que viene del mundo no proviene de Dios. Porque lo que está haciendo Juan ahí es un contraste. O sea, no hay punto de conexión entre lo que Dios enseña y lo que enseña el mundo. No hay forma de conectarlo. Entonces está diciendo él que eso es completamente opuesto a Dios. Por eso no debemos aferrarnos al mundo. No debemos, nuestro corazón no puede estar inclinado a nuestros sueños egoístas o a las motivaciones que el mundo y el sistema fuera de Dios tratan de permear nuestra vida. Romanos 12:2, por ejemplo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. O sea, cambie su forma de pensar, cambie el chip. O sea, en este caso, no amar el mundo es dejar que la palabra de Dios cambie su forma de pensar. En este caso eso es indispensable para poder caminar en la verdad. Una de las valientes de un no cristiano es que ama al mundo. O sea, no tiene interés en pensar conforme a la Biblia. No le interesa. Ni tampoco le interesa tomar decisiones conforme a la Biblia. ¿Por qué es importante pensar conforme a la Biblia? Es importante porque 2 Timoteo, por ejemplo, capítulo 3, versículo 16, nos enseña un principio extraordinario, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Parafraseando el texto, eso nos enseña una verdad, 3 verdades extraordinarias. Uno, que la palabra de Dios, que la palabra de Dios es inspirada por Él, o sea que tiene toda autoridad, o sea, viene de Dios, eso le da autoridad sobre todo. Primero, tiene toda autoridad. Segundo, es suficiente. Quiere decir que en este caso la palabra de Dios abarca y puede atender todo aspecto de la vida. Y tercero, es inerrante, o sea, no es razón por la cual nosotros, los cristianos, los creyentes, lo que hemos sido perdonados por Dios, debemos basar nuestra vida en la Biblia sin lugar a dudas, no en la perspectiva que el mundo nos ofrece, porque eso sería amar el mundo. En este caso esa es la razón por la cual debemos pensar conforme a la Biblia y actuar conforme a la Biblia, no conforme a lo que el mundo nos enseña. Entonces, quien ama al mundo está probando únicamente que no es un creyente, no es un verdadero cristiano. La otra característica de alguien que cree ser cristiano, pero en realidad no lo es la deserción o desertar. Y quiero que vayan a 1 Juan capítulo 2, versículos 18 y 19. Mira lo que dice el verso 18 y 19. Aquí saltamos. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces aquí está hablando de que esta es una señal de los últimos tiempos. Y es cuál, la deserción, desertar. Y viene el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ojo con esto, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo que está diciendo aquí Juan está hablando de los que se habían ido de la congregación, habían desertado de la fe. Y él está diciendo, oye, esto no solamente se trata de que ya no vienen a la iglesia, se trata de que estas personas han abandonado la fe, muchos de ellos han abandonado la fe.
y una de las pruebas de que han abandonado la fe es que han desertado de la congregación. Entonces la deserción es una prueba de que esa persona probablemente no es un creyente. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y dice, si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. Entonces, permanecer en la fe, en la verdad, es una prueba de ser creyente. Por eso es que yo no creo cuando alguien dice, no, es que yo, no, es que era cristiano, pero me aparté. Y, pues, oye, si te apartaste, no es que se apartó. Realmente eso lo único que está probando, según Primera de Juan, es que realmente nunca fuiste cristiano. Creíste que lo eras, pero no eras. Entonces, en este caso, la deserción de la fe es una prueba de que realmente nunca fueron salvos. Nunca fueron salvos. No fueron cristianos, en absoluto. Entonces, abandonar, ¿qué sería en este caso desertar? Sería abandonar la sana doctrina. Eso lo demuestra el versículo 24. Dice, lo que habéis oído desde el principio. Ojo, con esto que dice lo que habéis oído desde el principio, Juan está haciendo referencia es al Evangelio. Eso es completamente consistente con el capítulo 1 de Primera de Juan. Él está hablando lo que se enseñó desde el principio, que es el Evangelio, lo que Jesús les enseñó, el Evangelio, que ellos ahora le enseñan a ellos. Dice, lo que habéis oído desde el principio, el Evangelio está en vosotros, permanecer en ellos. Dice, si lo que habéis oído desde el principio, o sea, el Evangelio, permanece en ustedes, en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea, son cristianos. Quien permanece toda su vida en el Evangelio muestra que es un verdadero creyente. Muestra que es un verdadero creyente. Quien aborta o quien desplaza el Evangelio de su vida no es que está apartado. Realmente lo que está probando es que realmente no es salvo, no es un cristiano en absoluto. Y eso no importa lo que tú pienses ni lo que yo piense. La Biblia es clara. Me muestra que no es un genuino cristiano. No lo es. Entonces abandonar la sana doctrina, el Evangelio, sería desertar. ¿Qué otra cosa sería desertar de la fe? Abandonar la congregación, abandonar la congregación, en este caso, aunque declare afirmaciones doctrinales correctas. O sea, algunos dicen, pero yo me fui a la iglesia, pero yo sigo creyendo en Dios, yo sigo creyendo que Jesús es el Mesías, yo sigo creyendo que Él es la salvación. Entonces, ojo con esto, permanecer en comunión, en la fe con los hermanos, es un mandamiento que el Señor nos dio, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, y él exhorta diciendo, algunos han dejado de congregarse. Entonces, en este caso, algunos creen que porque dejaron de ir a la iglesia y se fueron, pero siguen haciendo declaraciones teológicamente correctas, creen que aún son cristianos. Pero el apóstol Juan me está diciendo aquí que esta es una prueba de que no son verdaderos creyentes. Abandonar la congregación aunque declare afirmaciones doctrinales correctas es una prueba de que probablemente esta persona no es un verdadero creyente. No estamos hablando de alguien que por cuestiones X o Y tiene impedido asistir al templo. Estamos hablando de personas que deliberadamente deciden no volver a la congregación y no congregarse en ningún lugar a recibir sana doctrina. Y aparte de eso, estas personas sencillamente, aunque siguen diciendo, creen que no se han apartado de Dios, en realidad sus corazones están lejos de Dios. Entonces, desertar es abandonar la sana doctrina, pero también desertar es abandonar la congregación, aunque sigan haciendo afirmaciones positivas acerca de Dios. La deserción es una prueba de que esa persona nunca fue un verdadero creyente. No lo es. No lo es. Y por eso la palabra de Dios nos habla acerca de que Jesús en cierto momento exhorta y dice que en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, y en tu nombre hice esto, en tu nombre hice esto. Aparentemente son afirmaciones de personas que probablemente estaban en la fe. ¿Sí? No me imagino un ateo diciendo cosas como esas. Y la respuesta del Señor es muy clara: nunca los conocí. Entonces, características de alguien que cree ser cristiano pero no lo es: 1, ama al mundo. 2, deserta o ha desertado de la fe o de la sana doctrina.
En este caso, esas son como dos características de alguien que dice ser cristiano, pero en realidad no lo es. Ama el mundo y deserta. Permanentemente está desertando o ha desertado de la congregación, de la fe, de estar bajo una cobertura espiritual. Espero que les guste y les edifique mucho este video. Estaré compartiendo otras píldoras más de la palabra de Dios para edificarles. El Señor les bendiga y compartan este video.